Bienvenidos. Este es el día número 100. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. De Dios y solamente de Dios viene nuestra perseverancia. Él ha pronunciado su palabra de salvación para bien nuestro, y de Él suplicamos la gracia del Espíritu Santo para que esa salvación sea realidad en nosotros. Hoy tenemos textos del libro del Deuteronomio, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 28, desde el versículo 47, y todo el capítulo 29. Por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y de todo corazón, mientras lo tenías todo en abundancia, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, en medio del hambre y la sed, de la desnudez y de toda clase de privaciones. Y Él pondrá en tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. El Señor alzará contra ti a una nación lejana que avanzará desde los extremos de la tierra con la velocidad del águila. Será una nación cuya lengua no entiendes, un pueblo de aspecto feroz, que no sentirá compasión del anciano, ni se apiadará del niño. Esa nación se comerá los productos de tu ganado y los frutos de tu suelo, hasta que quedes exterminado, porque te dejará totalmente desprovisto de trigo, de vino y de aceite, de las crías de tus vacas y tus ovejas, hasta hacerte desaparecer. Sitiará a todas tus ciudades hasta que se derrumben esas murallas altas e inaccesibles en que habías depositado tu confianza. Sí, ese pueblo te sitiará en todas las ciudades que estén dentro de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y durante el asedio será tal la penuria que te reducirá tu enemigo, que te comerás hasta el fruto de tus entrañas, la carne de tus hijos y de tus hijas, los mismos que el Señor tu Dios te había dado. El más fino y delicado entre los hombres de tu pueblo mirará con odio a su hermano, a la esposa que dormía en sus brazos, y a los hijos que todavía le queden, para no compartir con ellos la carne de sus hijos. Se la comerá él solo, porque ya no le quedará nada, en medio del asedio y la penuria, a que te reducirá tu enemigo en todas tus ciudades. La más fina y delicada entre las mujeres de tu pueblo, tan fina y delicada que ni siquiera se hubiera atrevido a pisar el suelo con la planta de sus pies, mirará con odio al esposo de su corazón, a su hijo y a su hija, y se ocultará para comer la placenta salida de su seno a los hijos que dé a luz, porque estará privada de todo en medio del asedio y la penuria a que te reducirá tu enemigo. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley, como están escritas en este libro, temiendo el nombre glorioso y terrible del Señor tu Dios, Él te castigará, a ti y a tu descendencia, con calamidades extraordinarias. Serán calamidades grandes y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Él hará recaer sobre ti todas las plagas de Egipto, esas que tanto te horrorizaron. Además, el Señor te enviará todas las enfermedades y todas las desgracias que no están escritas en el libro de esta ley hasta que seas exterminado. Después de haber sido numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios. Y así como antes Él se complacía en hacerlos felices y numerosos, luego se complacerá en destruirlos y exterminarlos, y ustedes serán arrancados de la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra,
y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocían, dioses de madera y de piedra. No tendrás paz en medio de aquellas naciones, y tu pie no encontrará descanso. El Señor llenará de angustia tu corazón, nublará tus ojos y abatirá tu ánimo. Tu vida estará pendiente de un hilo. Día y noche sentirás temor y no tendrás ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, ojalá fuera de tarde, a causa del temor que sentirás y de lo que verán tus ojos. El Señor te hará volver en barcos a Egipto. Por ese camino del que yo te dije no volverás a verlo. Y allí ustedes se venderán a sus enemigos como esclavos y esclavas, pero nadie querrá comprarlos. Estas son las palabras de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en territorio de Moab, además de la alianza que había hecho con ellos en el Horeb. Moisés convocó a todo Israel y le dijo: Ustedes han visto con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Egipto al faraón, a sus servidores y a todo su país, las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado y aquellos signos y prodigios admirables. Pero hasta el día de hoy, el Señor no les había dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los hice caminar por el desierto durante 40 años, sin que se les gastara la ropa que llevaban puesta, ni las sandalias que tenían en los pies. No fue pan lo que comieron, ni vino u otro licor lo que bebieron, para que ustedes supieran que yo soy el Señor su Dios. Al llegar a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, nos salieron al encuentro para combatir, pero nosotros los derrotamos. Así conquistamos sus territorios y se los dimos en herencia a las tribus de Rubén y de Gad, y a la mitad de la tribu de Manasés. Por eso, observen fielmente las cláusulas de esta alianza y pónganlas en práctica para prosperar en todas sus empresas. Hoy todos ustedes han comparecido ante el Señor su Dios, los jefes con sus tribus, sus ancianos y sus escribas, todos los hombres de Israel con sus mujeres y sus hijos, y también los extranjeros que se han incorporado a sus campamentos, desde el leñador hasta el aguatero. Todos están aquí para entrar en la alianza del Señor tu Dios, esa alianza corroborada con una imprecación que el Señor tu Dios hoy hace contigo, a fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios, como te lo ha prometido y como lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta alianza, corroborada con una imprecación, no la hago solo con ustedes, la hago con aquel que hoy está aquí con nosotros delante del Señor nuestro Dios y con aquel que no está. Ustedes saben muy bien que nosotros estuvimos en Egipto y que luego pasamos por varias otras naciones. Allí vieron los ídolos abominables y los fetiches que ellas tenían, y que no son más que madera y piedra, plata y oro. Que no haya entre ustedes ni hombre ni mujer, ni clan ni tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Que no haya entre ustedes una raíz que produzca hierbas venenosas, o ajenjo. Porque si alguien, al oír los términos de esa imprecación, se congratula diciendo: todo me irá bien aunque persista en mi obstinación, ya que el terreno regado no tiene más sed, el Señor no lo perdonará. Al contrario, la ira y los celos del Señor se encenderán contra ese hombre hasta que cada una de las sanciones enumeradas en este libro caigan sobre él y el Señor borre su nombre de la tierra. El Señor lo apartará para su desgracia de todas las tribus de Israel, conforme a las sanciones de la alianza consignadas en el libro de esta ley. Y las generaciones futuras, los niños que nacerán después de ustedes y los extranjeros que vendrán de tierras lejanas,
verán las calamidades y las enfermedades que el Señor habrá infligido a ese país, y al ver todo su suelo devastado por el azufre y la sal, donde no se siembra ni crece nada, ni brota ninguna hierba, como sucedió en la catástrofe de Sodoma y Gomorra, de Adma y Seboim, a las que el Señor destruyó en su ira y su furor, todas las naciones preguntarán, ¿por qué el Señor trató así a esta tierra? ¿De dónde procede este enojo tan tremendo? Y las mismas naciones responderán, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos, cuando los hizo salir de Egipto. Fueron a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Por eso, el Señor se irritó contra este país y atrajo sobre él todas las maldiciones consignadas en este libro. El Señor los arrancó de su suelo con enojo, furia y gran indignación, y los deportó a otra tierra, como sucede todavía hoy. Las cosas ocultas conciernen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que practiquemos siempre todas las palabras de esta ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo número 101 de David. Salmo. Celebraré con un canto la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré. Expondré con sensatez el camino perfecto, cuando vendrás en mi ayuda. Yo procedo con rectitud de corazón en los asuntos de mi casa. Nunca pongo mis ojos en cosas infames. Detesto la conducta de los descarriados y no los cuento entre mis amigos. La gente falsa se aparta de mí y nunca apruebo al malvado. Al que difama en secreto a su prójimo lo hago desaparecer. Al de mirada altiva y corazón soberbio no lo puedo soportar. Pongo mis ojos en las personas leales para que estén cerca de mí. El que va por el camino perfecto es mi servidor. No habita dentro de mi casa el hombre traicionero. La gente mentirosa no puede permanecer delante de mi vista. Hago desaparecer día tras día los malvados del país para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Sus habitantes nos demostraron una cordialidad nada común y nos recibieron a todos alrededor de un gran fuego que habían encendido a causa de la lluvia y del frío. Pablo recogió unas ramas secas y las echó al fuego. El calor hizo salir una serpiente que se enroscó en su mano. Cuando los habitantes del lugar vieron al reptil enroscado en su mano, comenzaron a decir entre sí, «Este hombre es seguramente un asesino. Se ha salvado del mar y ahora la justicia divina no le permite sobrevivir». Pero él tiró la serpiente al fuego y no sufrió ningún mal. Ellos esperaban que se hinchara o cayera muerto. Después de un largo rato, viendo que no le pasaba nada, cambiaron de opinión y decían, «Es un dios». Había en los alrededores una propiedad perteneciente al principal de la isla, llamado Publio. Este nos recibió y nos brindó cordial hospitalidad durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, oró, le impuso las manos y lo curó. A raíz de esto, se presentaron los otros enfermos de la isla y fueron curados. Nos colmaron luego de toda clase de atenciones
y cuando nos embarcamos, nos proveyeron de lo necesario. Al cabo de 3 meses nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Cástor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del Foro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas». Ellos le respondieron: «Nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti, y ninguno de los hermanos que vinieron nos ha contado nada que te sea desfavorable. Pero ahora quisiéramos oírte exponer lo que piensas, porque sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes». Entonces fijaron un día para encontrarse con él, y fueron a verlo en mayor número al lugar donde se alojaba. Pablo les habló durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonio y tratando de persuadirlos para que creyeran en Jesucristo, a partir de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. Y mientras ellos se retiraban sin haberse puesto de acuerdo, Pablo dijo esta sola frase: «Son muy ciertas las palabras que el Espíritu Santo dijo a los padres de ustedes por medio del profeta Isaías. Ve a decir a este pueblo: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, se taparon los oídos y cerraron los ojos por temor de que sus ojos vean, que sus oídos oigan, que su corazón comprenda, que se conviertan y que yo los cure». Sepan entonces que esa salvación de Dios va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí que la escucharán. Al oír estas palabras, los judíos se retiraron discutiendo acaloradamente. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro de los Hechos de los Apóstoles.